veamos las ¡No! Es urgente, Gabriel. Pues, ¿de qué se trata? Tengo que decírtelo personalmente, ¿sí? Dilo, Antonio, ¿quién piensa tu madre que está detrás de todo esto? ¿Quién? Vas a ir a ver a Esther. Sí, pero nadie debe saberlo, ¿ok? ¿Usted acaso conoce a esta persona? Sí. Estoy seguro que encontramos a la asesina. Ella sabe que no fue un secuestro. Y también sabe quién fue la que está detrás de todo esto. Usted. Yo voy a visitar a la señora Palmer y voy a investigarlo todo. Muchas gracias. Me llaman marido en alquiler. Hasta el momento no hemos dado con el paradero de la doctora Alba Perkins. Su consultorio permanece cerrado. La prensa y todos sus pacientes la buscan desesperadamente. Bueno, ya, basta. Esa gente no hace más que repetir lo mismo. Dios mío. Toda una vida dedicada al estudio, el trabajo, la investigación y terminar en semejante escándalo. El día entero he tratado de conseguir una respuesta y todavía no la sé. ¿Qué hago? Si quieres saber mi opinión, deberías dar la cara. ¿Cómo? En una situación de estas, somos golpeados, pero también tenemos que golpear. Nadie te va a defender si te quedas aquí encerrada. Fíjate lo que me pasó a mí. Algo sí te digo. De golpear, ella sí sabe. Pero tranquila, mamá. ¿Qué tal? ¡Dios mío, qué belleza, qué descontrol! Ay, me siento como actriz de telenovela. ¿Pero qué es esto? Te estoy hablando, Celeste. Ay, Manuel, no es nada. Solamente estaba... Mira, ve quitarte esa porquería de la cara. Para. No estamos en una caverna de la Edad de Piedra. Por favor. Rob, gracias, pero yo puedo defenderme sola. Tú bien sabes que no me gusta verte con todo ese maquillaje como si fueras una mujer. Oye. No me vuelvas a decir así, porque te echo de la casa, ¿eh? Esta es mi casa. Sí, y yo pago la mitad de los gastos. Y yo soy testigo. Mira, Manuel, además tú estás aquí porque yo lo permití. Porque basta con que yo vaya a la comisaría para denunciar tus maltratos para Mira, ti. basta ya de pláticas, ¿ok? Te mandé a lavarte la cara. Y no voy a ir. ¡Ay, eso me gusta! Tú sabes de quién es la culpa de esto, ¿no? De esta gacela que te llena la cabeza de cosas en mi contra. Ay, Rosario no tiene la culpa de nada. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿él qué vino a hacer aquí? Yo tenía una cita marcada con un tal Manuel. ¿Recuerdas? Yo no hago citas con... Para hablar sobre el video de Sol. Yo traje mi cuerpecito de sirena rellena hasta aquí, solo para ayudarte, ingrato. Entonces, sirena panzona, no quiero este tipo de ayuda. Te largas de mi casa ahora mismo. Pero, Manuel, por favor. Vete a revolotear a otro lado, mariposa. ¡Ay, ¡Órale! me estás lastimando! ¡Troglodita! Ya me voy, que yo tengo dignidad. Cele, si el troll te hace daño, call me. Ahí. ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Por qué echaste a Rod de esa manera? ¿Y por qué te pones así? Porque yo me quiero arreglar un poquito. Ya. Déjame, vete de aquí. A ver, Manuel. Por favor, respira hondo y trata de calmarte, ¿sí? Ahora mírame. Mírame. Dime. Contéstame. ¿Estoy bonita, sí o no? Celeste. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tan difícil es mirarme? Mírame, dímelo. No me provoques. ¿De verdad no puedes ni siquiera mirarme? Manuel, dije mirarme. ¿Qué, no te gusta? Sí, sí me gusta. Espera. Primero,
quiero que me prometas una cosa. Necesito que me prometas que te vas a controlar. Por el bien de nosotros y de nuestra familia. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Tú eres mi mujer, solo mía. Bueno, chicas, ya trabajamos mucho por el día de hoy y nos ganamos nuestro pan honestamente. Recuerden, mañana la lucha continúa, así que vengan a descansar. En nombre de las Marías en Alquiler, le deseamos buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Adiós. ¿Y Débora? ¿Dónde está? Arreglándose adentro. La invité a cenar a la casa. Sí, me enteré. Con derecho a quedarse a dormir, como siempre pasa últimamente. Sabes que no me gusta, ¿eh? Bueno, mi gente, mañana estoy de vuelta tempranito. Hasta la vista. Buenas noches. Estoy lista. ¿Me tardé? Solo como media hora, ¿no? ¿Y Quique? Quique, por fin, ¿Bárbara aceptó la presencia del guardaespaldas? Luchó bastante, pero no le quedó más remedio. ¿Y usted quién es? Yo soy el famoso José Salinas. Casualmente vivo acá y soy el dueño de esta casa. ¿Y usted qué está haciendo ahí, parado como una estatua, aquí al frente de la sala, en mi puerta? De una vez le digo, si es un policía, yo soy inocente. Yo no he hecho absolutamente nada. Yo estoy encargado de la seguridad del niño. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya me habían informado de esto. Él va a pasar la noche aquí, ¿no? Sí, y yo me voy a quedar toda la noche aquí cuidando. Virgen Santísima, qué barbaridad ahí. ¡Hey! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No me llames abuelo, vas a revelar mi edad. No, mentiras. Fue una broma. ¿Qué es esto? Uy. Mira esto, qué bueno. Hola, José. Me imagino que ya viste al grandulón ahí en la puerta, ¿no? Sí. Nos estamos volviendo muy importantes con seguridad en la puerta 24 horas. Buenas noches. Permiso. Ella es la doctora que Elio está... Sí, es ella y se va a quedar aquí escondida. Qué bien, una más para ser protegida por los guardaespaldas. Situación tan bonita. No. Un té. ¿Quieres que te prepare un té? Es mi especialidad. Me gusta, pero no es necesario. No quiero causar más trabajo. No me molestas. Además, estoy muy contento que estés en mi casa. Ya regreso. Tengo que dar mi versión de los hechos. Organiza una entrevista con los medios mañana mismo en mi consultorio, por favor. ¿Ustedes? Sí, nosotros. Y aunque parezca imposible de creer, mi Super Mario me está invitando. ¿Sí? Aunque parezca increíble, yo estoy invitando. Lo juro. Gracias, querido. Ahí déjalos. Voy un minuto al baño. Sí, ya vengo. Garçon, s'il vous plaît. ¿Usted la toilette? Al fondo a la derecha. ¿Me acompañas? Eso quisieras tú. Merci beaucoup, garçon. ¿Permisito? ¿Y ahora qué pasó, eh? No.
sí, precisamente porque no pasa nada. Es que quise venir a darte las gracias. ¿Cómo es eso? Ay, bueno, Reinaldo. Tendrías suficientes razones para sacarnos a patadas de aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, pero quiero que estés seguro que hoy, Mario, ¿qué tal? Paga la cuenta. Bueno, voy a tener que creerlo, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Te resulta conocida? ¿Qué es lo que te hace pensar, queridísima tía, que yo ando metida en problemas? ¡Ay, qué simpática! Te sé. Escuchamos a tu sirviente. Tu fiel servidor dijo con todas las letras que alguien podría reconocerte y hacer la denuncia. No recuerdo. Ay, pero es que, qué descarada, ¿verdad? No te hagas la desentendida, por favor. Ustedes estaban hablando de unos carteles, ¿no? ¿Carteles? No me digas que entraste en la lista de los más buscados. Bueno, aún no. Tú quieres que le sirvamos de coartada a Teresa Cristina para... Todo lo que tendremos que decir es que un determinado día nosotros y Teresa Cristina estuvimos juntos, solo eso. ¿Decirle a quién? ¿A la policía? Exactamente. ¿Y nosotros qué vamos a sacar con todo esto? Lana, obvio. Es la intensa de la tía Iris. ¿Qué quieres? Hacerle una visita a quien tanto protejo y a quien tanto me tira piedras. Tú. Y tiene que ser esta misma noche. Rechazo la visita y la protección. La próxima vez que vivas de más, llama a otro número que no sea el mío. Nunca estuve más lúcida y sobria. Ay, sí. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Si prefieres recibir la visita de la policía en vez de la mía y terminar presa, pues... ¿De qué hablas? Ay, paso por allí en un rato, querida. C'est tout. C'est fini. Capré, c'est fini. Esto está muy extraño. Ay, no sé si es porque estoy en embarazo, pero comí demasiados raviolis. ¡Qué rico! Yo también estoy llenísimo. Y eso que yo no estoy embarazado. Bueno. A pesar del estado crítico en el que estoy, casi a punto de muerte ya, no se preocupen que yo lavo los platos. ¡Wow! El doctor Antonio haciendo el trabajo pesado, eso hay que verlo. Ay, ya deja de molestarlo. Además, Griselda dice que cada uno lava lo que usó. Por cierto, ¿dónde está doña Griselda? Ella salió hace media hora. ¿Y no le preguntaste para dónde iba? Sí, pero respondió lo mismo de siempre. Ya vengo. ¿Qué estará tramando ahora doña Griselda? Hola. ¡Abuela! Ay, mi cosa preciosa, mi amor. Bello. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Hablar contigo? Puede ser o te vas a hacer la difícil. Mi amor, ve a tu cuarto, ¿sí? Anda, mi amor. Ven, hágale caso a su madre. ¿Qué pasa, muñeca? ¿Por qué estás tan inquieta? ¿No me vas a decir que tienes hambre porque te acabo de dar de comer? Te cambié los pañales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Nunca vas a adivinar.
No lo puedo creer. Me he olvidado lo lejos que queda este lugar.